A continuación, Sin pelos en la lengua, con Eduardo Espíndola Durán. La 1480, tu voz en radio. La 1480, tu voz en radio. La 1480. Hola, hola, muy pero muy buenas noches, mi querida y distinguida masiva audiencia. Hoy miércoles nuevamente frente a los micrófonos de la 1480, tu voz en radio. Nuevamente el programa Sin pelos en la lengua, como siempre cada miércoles presente. Es una alegría poder ingresar hacia sus hogares para poder acompañarlos hasta las 21 horas. Bien, mis queridos amigos, amigas, verdaderamente es una alegría otro miércoles más poder estar presente. Precisamente nosotros aquí, quien les habla Eduardo Espíndola Durán, y en los controles técnicos quien nos dirige precisamente es Marcelo Almirón, quien musicaliza miércoles a miércoles. Cada noche del programa precisamente es una alegría porque sin la música nosotros verdaderamente no estaríamos como estamos y nos encontramos felices, porque la música es lo que nos da vida al intenso día que a veces solemos tener, ya sea en el área laboral o familiar. A veces se nos intensifica un poco, así que la música nos brinda un poco de alegría. Nada, darle la bienvenida a toda esa gente linda que sigue sumándose a escuchar la 1480, como es cada miércoles, escuchando el programa Sin pelos en la lengua, y por supuesto dándoles el agradecimiento a nuestras firmas patrocinantes como es el Chiflado Motos, que nos sigue acompañando. El agradecimiento a Maxi González y un cordial saludo para nuestro querido amigo Juanma Ríos. De igual manera, el agradecimiento a Comidas China Mi Rey. Abrazos y saludos para nuestro querido amigo Víctor y Marcos Cueva, quienes patrocinan precisamente el programa para acompañarlos a ustedes. De igual manera, el agradecimiento a nuestro querido amigo Carlos Heredia y Jacqueline Espíndola, propietarios del Escondite del Camba. El Escondite del Camba, un ambiente familiar donde encontrarás comidas típicas cruceñas como ser el majao batido, tostado, chipadingo de sangre, de charque. Cuando les digo chipadingo de charque, es una carne deliciosa, estupenda y riquísima. Así que el majao, tostado y el charque. También encontrarás la patasca, el queperí al horno, pacumutos, rapi al jugo, y para beber tenemos la chicha, el somó, la gelatina. El Escondite del Camba está en Celina City, calle Lanín y Bernardo Housay. Para tus reservas al WhatsApp 1159 26 39 93, o nos podés encontrar en Facebook, Instagram o TikTok como el Escondite del Camba. No lo olvide, el Escondite del Camba está en Celina City, así que el agradecimiento a ellos. Pero bueno, otro miércoles más presente acá para acompañarlos y traerles, como siempre les traigo, el tema de reflexión, tema de recordatorio de lo que todos y cada uno de nosotros sabemos, pero como siempre suelo decirles, nos solemos olvidar porque estamos sumamente contracturados con tantas cosas que nos brinda el día al día. Cuando despertamos, decía, tenemos nuestra propia mochila que verdaderamente nos da que hacer es bastante, a veces espacio y tiempo no tenemos, así que no nos deja pensar, razonar, reflexionar. Pues por eso les suelo traer temas para reflexionar y a analizar más que todo nosotros. Así que nada, el tema de hoy que les traigo es: ¿qué es el oído? ¿Para qué sirve y cuál es su función? El oído es de nuestro cuerpo
que tenemos cada uno de nosotros. Y el otro tema es, ¿qué es el miedo? Esos dos temas los vamos a abordar precisamente para poder reflexionar, analizar el acontecer diario que solemos tener. Así que nada, y de noticias les traje dos titulares que son los que suelo dárselos, solamente los titulares, y una pequeña introducción de las noticias para que cada uno de ustedes tenga la capacidad de poder analizar, reflexionar y ver y cuán ciertas son las cosas que nos van vendiendo diariamente en distintos medios de comunicación hegemónicos. Nosotros somos la voz del pueblo, la voz del barrio, de la zona, de Latinoamérica y del mundo. Usted que quiere verdaderamente comunicarse con nosotros puede hacerlo tranquilamente al WhatsApp, al teléfono de la radio, ya sea seguirnos en Facebook, y ahora que no puede, aquel que no pueden escuchar, los que nos siguen y sintonizan, bueno, en Europa, de igual manera pueden entrar a YouTube. Ahí cuando no encuentren, no logren escuchar el programa en el horario que está estipulado, así que pueden ingresar a YouTube y nos encuentran ahí en la radio 1480 y los programas que están todos subidos. Así que nada, para comunicarse al teléfono de la radio es el 60 68 39 80, no lo olvides, puedes comunicarte al teléfono 60 68 39 80 o ya sea al WhatsApp 15 60 00 08 63. El WhatsApp es el 15 60 00 08 63, o al WhatsApp del programa Sin Pelos en la Lengua 11 33 56 97 08. No lo olvides, 11 33 56 97 08, el WhatsApp del programa Sin Pelos en la Lengua. Así que nada, ese tema que les dije que lo vamos a abordar, y estos dos titulares, que es un tiroteo entre barrabravas en el hospital de La Plata terminó con 6 heridos. Y en el internacional, Trump impondrá aranceles a países que compren crudo a la dictadura chavista. Bueno, son dos titulares y una pequeña introducción que les voy a dar, porque lo habrán escuchado de igual manera, porque esto ya son noticias desde la mañana y de semanas pasadas, ¿saben? Así que nada, pero es para analizar, reflexionar y ver precisamente cómo se toman decisiones y cuál es el objetivo. Pero cada uno de ustedes, mis queridos ciberescuchas, radioescuchas, que nos sintonizan mediante la 1480, tienen la capacidad de analizar, de reflexionar y de sacar sus propias conclusiones, obviamente escuchando ya sea de un lado, ya sea prensa escrita, radiofónica como la nuestra, o ya sea en la televisión, son donde se dan las informaciones, las noticias, y nada, cada uno tiene la capacidad precisamente de poder analizar. Así que nada, de igual manera la vamos a escuchar a la profesora Tani, precisamente Cristina Sánchez, que nos estará dando esa voz de aliento humanista. Vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Así que bueno, para no hacerlo largo como es habitual siempre cada miércoles, vamos a iniciar con un tema musical para alegrar el miércoles. Vamos. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Escúchanos online www.am1480.com.ar. En Facebook, Instagram, somos la 1480. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas 156 000 0863, 156 000 0863. La 1480, tu voz en radio. Seguí escuchando Sin Pelos en la Lengua,
con Eduardo Espíndola Durán. En la 1480, seguí escuchando Sin pelos en la lengua, con Eduardo Espíndola Durán. En la 1480. Fiesta en Latinoamérica, fiesta en nuestra querida y hermosa Latinoamérica. El saludo cordial desde Buenos Aires, Argentina, hacia la patria grande y el mundo. Verdaderamente es una alegría poder ingresar hacia sus hogares mediante las potentes ondas de la 1480. Queridos y queridas amigas, amigos, verdaderamente todos los miércoles estamos nosotros esperando tener la alegría que sea del completo agrado de todos y cada uno de ustedes cuando nos encontramos frente a los micrófonos de la 1480 para poder impartir ese granito de arena, ese granito de luz que precisamente nosotros, los humanistas, estamos buscando la transformación precisamente de nuestro ser, de nuestro corazón, transformar el veneno que tenemos para transformarlo en una medicina y que se vuelva una luz que verdaderamente irradie por doquier, por donde nos encontremos, por donde estemos caminando, donde verdaderamente nosotros podamos brindar ese rayito de luz, porque lo único que busca precisamente el humanista es que nada por encima del ser humano, no haya nada, absolutamente nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo del otro ser humano. Eso es lo que busca la revolución humana, precisamente es la transformación de todo y cada uno de nosotros que vayamos haciendo desde nuestro ser, desde nuestra forma de analizar, de pensar, de ver. Por eso es la razón de que yo suelo traerles precisamente parte de nuestro cuerpo humano para que entre todos vayamos analizando, porque cada uno tiene la capacidad, tiene el potencial de sacar el resultado de esta operación de suma, resta, división o como quieran definirlo ustedes, de cada cosa, de cada accionar de nosotros, para poder transformar nuestro ser. Por eso les dije precisamente que nosotros este 2025 vamos a sembrar la semilla del amor y vamos a construir un mundo mejor entre todos, porque todos tenemos la capacidad, unos a mayor escala, unos a menor escala, pero sí tenemos el potencial, cada uno tiene un don para poder brindar apoyo, ayuda, en cada aspecto de nuestra vida y entre nosotros, los hermanos latinoamericanos. Por eso es que desde Buenos Aires, Argentina, el humanismo está precisamente limpiando ese aire, que quede un buen aire como es el nombre de Buenos Aires, que verdaderamente se limpie toda esa malicia, todo eso nocivo y dañino para nuestra salud y para nuestros hermanos. Así que nada, como les dije, vamos a ir transformando cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se los he dicho. Empecemos por el saludo. Empecemos por saludarnos entre todos, que eso es un respeto grande que no enriquece ni empobrece a nadie. El decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde sabés vos? ¿Dónde sabés vos si tu amigo, tu amiga, tu compadre, tu vecino, tu vecina ha pasado una jornada sumamente mala, nociva, dañina? Y con ese saludo y una buena sonrisa le cambiás el momento, le cambiás la vida precisamente. Entonces es necesario que nosotros, cada uno de nosotros precisamente, empecemos con el saludo, buenos días, buenas noches, gracias por cada acción que es de buen acto que hace la persona, o por mucho que esté recontra mal, pero ve que necesitas ayuda y te la hace, y el agradecimiento que le das lo llena de paz y de alegría, porque habiendo pasado una jornada mala que no es gratificante, le das las gracias y le haces entender y le haces saber que vale esa persona porque aportó algo bueno. Así que el saludo, y como les dije,
volvamos a recobrar el saludo de nuestros ancestros, que en cada programa de Sin Pelos en la Lengua se los voy a recordar, que es de nuestros ancestros los incas, el saludo inca, Amazúa, no seas ladrón. Amaquella, no seas floja o flojo. Amayuya, no seas mentiroso. Entonces recordemos todas estas cosas para que verdaderamente vayamos cambiando y transformando el área donde vivimos y vayamos dando ejemplo a nuestros señores padres de la patria que gobiernan en cada país de Latinoamérica y el mundo. Hay que recordarles, como dice el saludo inca, y por eso se mantenían en un mundo mejor en esas épocas, aunque cuando vinieron a colonizar los llamaron salvajes, pero el hecho de saludarse a Amazúa, que no seas ladrón, les estaba recordando que no tomara nada que no fuera lo suyo, porque no le pertenece. Amaquella, no seas flojo, no seas ñoqui. Y eso no va solamente para la clase trabajadora, va para todos los trabajadores de cualquier nivel socioeconómico que haya. Va para todos, porque el trabajo corresponde a todos de acuerdo al nivel que le corresponda, en el área que se desenvuelva, No solamente es que vamos a llegar a las 10 y entramos hasta que prendemos la computadora, ponemos todo en orden, empezamos a las 12 y salimos a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y las millonadas que cobramos. Entonces, en ese sentido, vamos a ir recordándonos todos y cada uno. Amayuya, no seas mentiroso. No digas, solamente los trabajadores quieren ganar, nosotros no ganamos. No seas mentiroso, no ganamos nosotros. Como lo dijo Perón, tan claro, tan conciso y sencillo. Mamá, si no te da ganancias el kiosquito, cerralo, así de fácil y sencillo. No te da para pagar a los empleados, cerralo. Y esto va para todos, desde un kiosquito hasta las multinacionales que dicen que no ganan, tranquilamente cierran su kiosquito y ya está. No vienen a aprovecharse del trabajador, no vienen a dictar a quienes nos gobiernan y decirles, bueno, legislame tales normas, reglas, leyes para que yo pueda pagar lo que me salga de las narices. Eso es lo que verdaderamente tiene que ser. El respeto al derecho ajeno hace la paz, y eso es lo que tiene que hacer. Bienvenido cualquier empresa multinacional que quiere invertir en nuestra querida Latinoamérica. Bienvenida, pero siempre respetando la soberanía de cada país, respetando la soberanía de cada país, porque nosotros respetamos la soberanía de sus países. No vamos a Estados Unidos a querer aprovecharnos de la inocencia de ustedes, ni nos vamos a Europa a obtener mano de obra barata. Vamos a ganarnos con el sudor de nuestra frente cada peso, euro o dólar que vaya a ganar cualquier ciudadano de cualquier país de Latinoamérica. Entonces, ama Yuya, no seas mentiroso. Es lo que vamos a siempre saludar cada miércoles. Y el saludo de nuestros queridos hermanos árabes, Salam Alaikum. La paz sea con ustedes, que es lo que deseamos todos los seres humanos, que verdaderamente tener una paz en familia y disfrutar de la vida. Así que nada, bueno, como les dije, vamos a leer esta noticia. Un tiroteo entre barrabravas en Hospital de La Plata terminó con 6 heridos. Miembros de las barras bravas de Gimnasia y estudiantes que se enfrentaban desde el domingo terminaron ayer a los tiros en el hospital de Govnet. El motivo y la causa de la reflexión que llamo
en cada programa precisamente es para que se vaya terminando estas cosas, de escuchar estas noticias. Muertes, heridos, a tiros. ¿No les parece incongruente, fuera de lugar, que en este siglo XXI, donde contamos con una diversidad de tecnología adelantada que hay, sigamos todavía a los tiros? ¿No se preguntan ustedes, será que todavía seguimos como nuestros hermanos los yanquis ahí, los del viejo oeste, con armas, cuando iban los carapálidas contra los apaches, todos armados? Hay muchos dispositivos electrónicos de bastante adelanto tecnológico, con el cual nosotros nos jactamos e hinchamos el pecho de decir, yo manejo este dispositivo, yo sé desenvolverme con este otro dispositivo tecnológico. Pero cuando estamos en esta situación, estamos a tiro. ¿No les parece algo incongruente? Y eso precisamente lo dijo en el G20 la presidenta de México, una gran mujer, que más adelante vamos a escuchar testimonios de mujeres humanistas. ¿En qué les hace bien el humanismo? Porque hace falta la transformación. Las mujeres son madres de familias. Y hace falta precisamente que nosotros vayamos transformando la historia, que no se siga repitiendo de épocas pasadas. Si dejan de construir armas y andar vendiendo armas, se acabará esto de las muertes, de escuchar noticias, muertes, heridos, y que se agarran a tiros. El dicho que dice, el mono aunque se vista de seda, mono se queda. Por mucho que nos pongamos ropa de alta gama o tengamos coches de alta gama, pero si seguimos a tiros, ¿no les parece que nos parecemos a las épocas pasadas? ¿No les parece eso? Entonces es necesario que reflexionemos nosotros. Bueno, estas noticias no son gratificantes y eso es algo que duele, porque los que tienen que pagar cuando les quitan un hijo por los tiros que se agarran a un padre, a una madre, no porque le estén tirando a los niños, pero un tiro perdido, ¿no les parece el dolor que atraviesa esa madre al perder un hijo, una hija, ese padre? O en viceversa, que le maten al padre, a la madre. ¿Cómo quedan esos niños? Motivo y causa del por qué tenemos que reflexionar para no seguir escuchando estas noticias, porque no son nada gratificantes, Nosotros tal vez estamos contentos, tranquilos, porque no nos llegó esa situación, pero el día que nos llegue, ahí sí vamos a replicar, ¿verdad? Entonces, parte de cada uno de nosotros para que reflexionemos, analicemos y vayamos construyendo y escribiendo una nueva historia. Bueno, vamos a otro tema musical que después vamos a leer la otra noticia internacional. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Escúchanos online, www.am1480.com.ar. Seguí escuchando Sin Pelos en la Lengua, con Eduardo Espíndola Durán, en la 1480. Bien, mis queridos amigos, nuevamente de retorno en los estudios de la 1480 y como siempre dándole la bienvenida a toda esa gente linda que sigue sumándose minuto a minuto a escuchar su programa favorito, Sin Pelos en la Lengua. Bien, mis queridos amigos, vamos a la otra parte de la noticia, como es internacional. Precisamente Trump impondrá aranceles a países que compran crudo a la dictadura chavista. Bueno, verdaderamente esto es algo fuera de línea. Bueno, en medio de una fuerte polémica por los vuelos de deportación venezolanos que
se restablecieron ayer, el presidente norteamericano Donald Trump anunció que a cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela pagará un arancel de 25% en los intercambios comerciales que realicen con Estados Unidos. ¿Qué les parece, mis queridos amigos, hermanos latinoamericanos de la patria grande y el mundo? Estas decisiones que se toman verdaderamente, cualquiera que decida comprarle petróleo pagará un arancel de un 25%. Esta parte es lo que no entiendo, mas ustedes, cada uno de ustedes tiene la capacidad de analizar, de pensar, de ver precisamente cuán real, bueno y justo son estas medidas que se toman. Supuestamente cada país debe vivir en libertad y gozar de su soberanía, cada país. Pero entonces, esta medida, ¿a qué apunta? ¿Verdaderamente es libertad lo que se nos permite? ¿Verdaderamente es algo que nosotros podemos decidir o nos están manipulando? ¿O nos están diciendo que aquellos países que compren a Venezuela pagarán un arancel de un 25%? ¿Eso es libertad verdaderamente? Mas cada uno de ustedes, amigos, amigas, señores, señoras, jóvenes, tienen la capacidad de analizar, de reflexionar si verdaderamente estamos viviendo en un mundo de plena libertad, como se dice. ¿Verdaderamente es eso? Verdaderamente no comprendo y no entiendo que cada país reciba el consejo de esta potencia mundial como es Estados Unidos. Cada país reciba el consejo que tienen que respetar en cada país su soberanía, su democracia, deben vivir en libertad. Pero ¿qué libertad significa esto? Bueno, cada uno de ustedes tiene la capacidad de analizar y verdaderamente despertar, como lo dice el presidente de turno, despertemos leones. Y yo estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo. Despertemos al entendimiento, a la sabiduría de poder ayudarnos, manejarnos entre todos, porque eso verdaderamente es libertad. Decidir cada uno de nosotros lo que debemos y podemos hacer, obviamente, sin vulnerar el derecho ajeno. Eso es lo que siempre tenemos que reflexionar, analizar, que el respeto al derecho ajeno hace la paz. Siempre el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso genera paz, no las guerras. Las guerras generan muerte. Y ya estamos en el 2025, recontracivilizados según la lectura de aquellos quienes nos dicen que nos falta civilizarnos, porque hay bastante adelanto tecnológico que nos ayuda y nos simplifica la vida diaria en muchos aspectos, pero de igual manera nuestra mente tiene que actualizarse de igual manera, porque según el pensamiento que nosotros tengamos y manejemos en nuestra mente, eso condiciona la acción. El pensamiento que cada uno tengamos condiciona la acción a desenvolverse. Entonces, si verdaderamente pensamos armoniosamente, en paz, la acción
de cada ser humano será muy distinto y cambiará el mundo. Verdaderamente son cosas que tenemos que reflexionar, analizar y pensar para bienestar de todos. Nosotros los humanistas precisamente estamos luchando con nuestro propio ser. La revolución humana empieza desde nosotros mismos, porque cada pensamiento condiciona la acción, tal cual les dije. Verdaderamente hay voluntarios humanistas que están trabajando en la transformación de su propio ser para poder encender esa luz que tiene cada ser humano, y en cuanto se encienda esa luz que tiene cada ser humano, alumbrará el camino de su amigo, su vecino, su vecina, de nuestros hermanos, y les brindará una luz que podrán ver mucho mejor, y entonces entre todos nos alumbraremos el camino para no pisar espinas que tal vez estamos descalzos y nos lastimen los pies. Con esa luz vamos a ver por dónde caminamos, vamos a visualizar la trayectoria que vamos a seguir. Es por eso que es necesario que nosotros vayamos transformando todos los conflictos que se nos presenten, pero desde la revolución humana de cada ser humano. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz. Eso es lo que verdaderamente tenemos que analizar, pensar y reflexionar. ¿Cuándo vamos a hacer desaparecer nuestros conflictos? Cuando verdaderamente nosotros los entendamos en lo último de la raíz. Cuando verdaderamente ustedes quieran resolver esos problemas, pueden compartir y verdaderamente ser parte de la revolución humana que hay en el humanismo, que hay muchos humanistas de diversas áreas que comparten y compartimos entre todos el mismo objetivo, el humanismo y no la violencia. Y para eso se suelen realizar precisamente reuniones cada miércoles reunión virtual desde las 21 horas. Es lo que nosotros los humanistas realizamos. Revolución humana, humanismo y no violencia, para ir transformando poco a poco. Para unirte a la reunión virtual podés pedir el número de teléfono, el enlace al número de teléfono 11 62 24 76 49. No te olvides, pedí tu enlace para poder compartir en la reunión al 11 62 24 76 49, donde podrás contactar con Diego Recuna y él te brindará el enlace para compartir la reunión virtual que se hace todos los miércoles para ir transformando nuestro ser y ir aportando a la no violencia. Verdaderamente es algo que cada uno de nosotros tenemos que ir transitando, ese camino de transformación. A mí me parece buenísimo porque aquí en Buenos Aires se está dando. Para mí me dio mucha alegría el tema de Bahía Blanca, el aporte que hizo la gente, ante ese desastre natural que se dio. Les voy a hablar de los dos temas que son muy buenos para reflexionar, analizar y aprender, porque toda la gente en el estadio de River, fue mucha gente, como les dije anteriormente, ya sea de Boca, de River, de cualquier equipo de fútbol, o ya sea de derecha, de izquierda, fueron a aportar para ayudar a las personas, a los seres humanos de Bahía Blanca.
Y eso es algo hermoso, y eso se dio en distintos lugares, en la cancha de Boca, en muchos lugares se dio. En iglesia, hay una iglesia, Rey de Reyes, de igual manera, aportando, y eso es bueno, eso es verdaderamente servir a Dios, no servirse unos a otros solamente, sino servirnos entre todos, dar sin esperar nada a cambio. Es algo bueno, porque muestra la calidad de la persona, del ser humano, no por mostrar a los otros, sino verdaderamente dar del corazón. Y eso me alegró mucho, porque el hambre no tiene color, que si es rojo, si es amarillo, si es si es de derecha, que es de izquierda. No, el hambre, la necesidad no tiene color, ni tiene distinción política. Y eso es muy bueno, cuando entre todos aportan y ayudan, se ayudan entre hermanos, porque no hay nada seguro en esta vida. No hay nada seguro en esta vida. Lo único seguro es que vamos a dejar de existir. No se sabe cuándo. Será mañana, pasado, no sabemos cuándo. Pero hace falta que precisamente vayamos transformando y escribiendo una nueva historia. Y vayamos transformando este mundo que vamos a heredar a las futuras generaciones. Pero también va este otro tema, que es un ejemplo para que analicemos y pensemos. Nuestros hermanos de Bahía Blanca, solo ellos saben en qué posiciones se encontraban, cómo estaban, felices, alegres, todo lo que habían logrado, ya sea riquezas o no, o como sea en las posiciones que estaban, y eso lo saben todo. Pero es una muestra para que analicemos y reflexionemos entre todos, que si tenemos un todo, hemos llegado a la cúspide que tanto anhelamos y queremos, de ser superiores a los demás. Solo en un abrir y cerrar de ojos las cosas pueden cambiar, como les pasó a nuestros hermanos de Bahía Blanca. No es nada gratificante, y esto pasa en el mundo, no es nada gratificante, pero es un ejemplo para que también nosotros concienticemos el accionar humano que tenemos, que tal vez ahora tengo un todo y no me hace falta nada, pero de un momento a otro puede cambiar esa historia. Como está esa pobre gente, nuestros queridos hermanos, que no es nada gratificante, a empezar de cero, después de haber gozado de todo, a empezar de cero. Y lo doloroso es por la familia, los niños, las niñas, esos angelitos, esas angelitas, que tienen que soportar, aguantar todos esos dolores, esas cosas tan fuertes. Nosotros los adultos, como padre y madre, tenemos el cuero duro para poder seguir soportando, pero no nuestros hijos, nuestras hijas, esos angelitos, esas angelitas. Entonces es necesario que cada uno reflexionemos y verdaderamente nuestro accionar sea para bienestar general de todos, ayudarnos mutuamente, porque no hay nada seguro en esta vida. La economía, sabemos cuánto tenemos, cuánto gozamos de dinero, eso lo sabemos cada uno. Si hacemos una cuenta, analizamos, hacemos un balance económico y sabemos, pero verdaderamente, ¿será que sabemos cuánto tiempo de vida nos queda a cada uno? Por mucho que corramos, por mucho que nos desvivamos por hacer la economía y alcanzar una cumbre económica bastante grande como todo mundo ansía, ¿será que podemos añadir un codo solamente a nuestra vida de medida? Eso es lo que debemos analizar precisamente. Cada uno de nosotros tenemos que ir analizando, transmitir una lectura. El proceso humano, necesariamente aquellos que han reducido la humanidad de otros han provocado con eso un nuevo dolor y sufrimiento, reiniciándose en el seno de la sociedad la antigua lucha contra la adversidad natural, pero ahora entre aquellos que quieren naturalizar a otros,
a la sociedad y a la historia, y por otra parte los oprimidos que necesitan humanizarse, humanizando al mundo. Eso es lo que verdaderamente tenemos que ir transformando nosotros. Para no cansarlos, vamos a otro tema musical que suena así, de esta manera. Quédate en la 1480. Ya vuelve. Sin pelos en la lengua. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite AM 1480. La 1480. Tu voz. En radio. Seguí escuchando. Sin pelos en la lengua. Con Eduardo Espíndola Durán. Bien, mis queridos amigos, cuando nuestros estudios dan las 20 horas con 12 minutos, nosotros retornamos a los estudios de la 1480. Vamos a escuchar a nuestra querida profesora María Cristina Sánchez, que nos brindará nuevamente un aliento humanista para compartir entre todos. Vamos. Un mundo más justo, solidario y no violento es posible y depende de la acción humana. Somos activistas y nos inspiramos en el humanismo universalista y la no violencia. Somos humanistas. Para nosotros lo más importante es el desarrollo pleno de todas las personas. Somos voluntarios. Nuestra acción es horizontal y autogestiva. No nos banca nadie y así tenemos libertad operativa e ideológica. En el momento actual se ha llegado al colapso de todo un sistema en el que se reproduce y multiplica la violencia en sus diferentes manifestaciones. El caos, la injusticia y el sinsentido cunden en todas las sociedades. El dolor y el sufrimiento que vivimos los seres humanos puede superarse. Está en nosotros transformar las condiciones en que vivimos o, si no, está en nosotros transformar las condiciones en que vivimos o adaptarnos dócilmente como engranajes de un sistema devorador de cuerpos y conciencias. Pero necesitamos unirnos. Por eso proponemos el trabajo en equipo, creando comunidad ahí donde estemos, aprendiendo juntos a construir nuevas relaciones humanas a través de la no violencia activa. Ahora les voy a pedir que tengan a mano papel y una virome o un lápiz para anotar un número de teléfono por si quieren informarse más o quieren sumarse a los voluntarios de la revolución humana. El número es 11 62 24 76 49. Lo repito, 11 6 2 2 4 7 6 4 9. Pregunten por Diego, que les va a informar muy amablemente y con toda la paciencia de qué se trata esto. Yo tengo aquí una encuesta sobre no violencia que se las voy a leer. Dice así: ¿viste que alguna vez se resolviera un conflicto utilizando la violencia? La respuesta puede ser sí o no.
En mi caso personal, la respuesta fue sí, porque en mi infancia los adultos solucionaban cualquier conflicto a los golpes. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco la paciencia y les pido que sigan participando de este programa que es muy bueno y está muy bien llevado por mi querido amigo Eduardo, que es una gran persona. Bien, ahí estábamos escuchándola a nuestra amiga Cristina Sánchez, precisamente, un aporte que hace humanista, que es lo que debemos cada uno precisamente analizar, reflexionar y tomar en cuenta estos puntos, que el humanismo está a nivel universal, luchando y transformando precisamente estos puntos de nuestra vida diaria. Decirles que siempre la revolución de cada uno aportará para el bienestar de toda nuestra querida nación y del mundo. ¿Qué decís, Eduardo? Nada. Me sumo a la charla en esta segunda hora. Sí, decirte precisamente que estos aportes, a veces pensamos que estamos solos. El humanismo es a nivel universal y precisamente lo que enfocamos es eliminar la violencia, volver a recuperar esa humildad de humanos, de seres humanos que siempre lo hemos tenido, siempre hemos gozado de eso, y ser grandes de corazón, ser grandes pero no agrandados, ser humildes pero no sumisos, y eso es lo que hace falta precisamente. La transformación va por ese lado, más no sé cuál sea la aportación tuya, lectura que veas al acontecer diario que se da y el aporte que es necesario humanistamente. Sí, en un principio hay una frase, ¿no?, que muy comúnmente circula en nuestra sociedad, que es que para estar bien con los demás hay que estar bien con uno mismo en un principio. Tal cual, tal cual. Y entiendo que ese principio humanista es prioritario, es decir, primero estar bien internamente. Tal cual. Como un principio, un valor importantísimo. Importante. Y después, sí, en esa idea de sociabilizar y de querer cambiar las cosas, ahí se necesita del conjunto. Es un trabajo constante, diario. Que hay que perseverar bastante en esa área. Bueno, estamos actualmente recrudece el odio que va más allá de mucho más, potencia la violencia. Sí, sí, sí. Nuestra sociedad durante décadas, siglos, se debatió de manera violenta. Tal cual. Por la razón que sea, hay que recurrir a la historia. Sí. Pero tiene que haber un punto donde podamos tener eso que es tan difícil de lograr, y que no es la felicidad, sino la paz. Eso mismo, la paz, que eso mismo genera felicidad, porque cuando tenés paz, tenés una facilidad precisamente de poder encontrar cosas que te obstruyen, caminos, salidas a la obstrucción que tenés. Y es un emprendimiento, digámoslo así, que hay que ir desarrollándolo de manera cotidiana. Claro, quien pueda escuchar y que no necesariamente forme parte de una idea humanista así cabalmente, dirá, bueno, es una fantasía, es una utopía, es algo irrealizable. Pero habría que hacer la prueba, donde cada uno de ustedes y nosotros empecemos a sanar y a entendernos internamente. Sí. ¿Y qué es lo que lamentablemente después nos motiva a que haya tanta violencia? Igual nuestro pueblo tiene rasgos importantes como la amistad, el buen trato y la educación. Sí. Recién salí unos minutos de aquí de la emisora y pude observar cómo la gente a veces incluso da lugar o tiene un trato un cambio bastante con la gente, por ejemplo, con la gente mayor, con los chicos. Bueno, esa humanidad está en el cotidiano. Incluso cuántos trabajadores que vienen
de otros países a laburar al nuestro y se ganan su pan diariamente, que generalmente se los tiene, hay un prejuicio sobre ellos por la razón que sea. En el día a día, en el barrio, en cada pueblo, el trato es de buena amistad. De buena amistad, no es esa idea estereotipada que los medios de comunicación nos muestran. Es cierto, puede haber gestos, pero en el cotidiano, en los barrios de todo, en el trato de todos los días, yo veo que está todavía esa amabilidad, y esa cultura que es propia de nuestros países de Latinoamérica. De Latinoamérica, tal cual. Es verdad, se ha perdido bastante con respecto a otros años, es cierto, pero todavía se conserva. Entonces, entre eso que forma parte de nuestra idiosincrasia, que hay que mantener, y después, bueno, un lugar fundamental y prioritario para asentar la educación, el buen trato, las buenas costumbres, primero es la casa, tal cual, nuestra casa, y la escuela donde nos formamos, donde tenemos nuestros amigos, primeros amigos, empezamos a sociabilizar. El trabajo de aquellos maestros o maestras de nivel inicial es muy importante, los primeros grados, es muy importante eso. Bueno, ahí está un poco la clave. Ahí está la clave, cómo nos formamos, cómo nos forjamos, y aquellos que ya tenemos varias décadas en nuestro haber, en nuestra espalda, reconocernos internamente y bajar unos cuantos decibeles, porque ahí, como estábamos escuchando a la profesora, ¿no? Es importante el trato y tener ese mensaje para poder del humano, porque si no vamos a estar bastante jodidos si seguimos con la temática del más guapo, eso mismo, eso es lo que tiene que ser. Eso se llama la retórica del aguante. A ver quién tiene más aguante. Y no se trata de tener más aguante, sino lo importante verdaderamente es, tal cual decís, que aportemos cada uno lo que tenemos, esa humanidad que tenemos, que lastimosamente el sistema se encargó de ir tapando eso y cubriendo eso. Vos fijate, los bolsones de pobreza que lamentablemente uno observa también en el día a día, porque uno va de un lado al otro. Eso es inhumano. Es inhumano, tal cual. Pero está tan naturalizado, se lo naturaliza diciéndole, y son pobres. Y en el peor de los casos, se dicen, pero ellos eligen estar así. Tal cual, lo que estás expresando verdaderamente es tan claro y conciso como mucha gente suele decir, pero eso es porque precisamente no le ha llegado la piedra al zapato, porque ahora les va llegando a todos, eso es lo que tenemos que concientizar precisamente. Somos seres humanos que no tenemos nada seguro en la vida, Lo que ha pasado en Bahía Blanca, acabo de dar como ejemplo eso, que tengamos en cuenta eso, lo que ha pasado, esa gente en qué posición se encontraba, cómo estaban en óptimas condiciones, pero de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, ahora no tienen nada, y eso puede pasar a cualquiera, no hay nada seguro, precisamente tal cual decís. Lo importante es poder dar ese ejemplo humano que tenemos, tal cual decís. Saliste ahora mismo de la radio, te encontraste con la gente, la amabilidad que tiene, y todos tenemos ese corazón humano. Simplemente que a veces el sistema nos presiona y nos hace actuar de manera que no quisiéramos nosotros, pero tal cual, tengo que ser más guapo para poder seguir aguantando y luchando, por decir. Pero hay que ir transformando precisamente eso. Pero bueno, vamos a ir después hablando precisamente la vamos a escuchar precisamente a otra humanista, testimonio, después del tema musical que vamos a escuchar música, y tenemos testimonios de mujeres, ¿no? Humanistas. De mujeres humanistas. Vamos a ir escuchándolas en distintas emisiones de Sin Pelos en la Lengua, y hoy vamos a comenzar con alguna de ellas que seguramente vas a describir bien, Eduardo, pero luego de esta música. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Escúchanos online
www.am1480.com.ar. Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. Bien, mis queridos amigos, ahí estábamos escuchando ese tema musical. Nada, decirles que ahora precisamente quiero presentarles a Antonia de Neuquén, que nos va a ir contando precisamente. Son testimonios humanistas porque el humanismo es universal. Y esto se ha dado precisamente por la época pasada, las fechas pasadas, que ha sido el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y precisamente el Partido Humanista, de igual manera, cumpleaños que se dio eso de la fecha del Partido Humanista, del 8 de marzo, Día de la Mujer. Y esto precisamente, ¿por qué? Porque se da, como estábamos hablando, que hace falta que cada uno de nosotros vayamos transformando eso que tenemos en nuestro ser. No es malo, no es dañino, pero lastimosamente el sistema nos obligó a manejarnos de una manera que no es nada gratificante e individualizarnos cada uno de nosotros sin poder estar unidos, que es lo que hace falta. Somos seres humanos y nos toca ahora a nosotros. Este 8 de marzo, ¿por qué se recuerda el pasado 8 de marzo, Día de las Mujeres? Las mujeres son lo más bueno que pueda haber en la tierra, porque son madres de hijos varones y mujeres. Entonces es algo que se tiene que tener en cuenta. El 8 de marzo se recuerda, ¿por qué? Porque en los Estados Unidos mataron a más de 150 mujeres, las encerraron. ¿Por qué? Porque reclamaron sus derechos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, mujeres valientes, como lo es ahora, que en el G20, me encanta lo que expresó en el G20 la mujer, señora presidenta, que ahora es de México, verdaderamente, que en vez de estar invirtiendo en crear armas para matar seres humanos, nos estamos olvidando de dar dinero para la salud, para la educación. Eso es lo que tiene que primar en el ser humano. Primer valor es el ser humano antes que lo material. El ser humano tiene que tener una salud en óptimas condiciones y una educación que esté preparado para seguir transformando su país, su nación en cualquier parte del mundo. Que hay personas que se aprovechan, se equivocan o utilizan mal esas herramientas, estoy de acuerdo, que eliminen todo eso. Perfecto, está bien, pero no me quites los estudios. Como lo saben, han visto ustedes, tienen conocimiento en las redes sociales y en noticias del tema de Donald Trump, que eliminó el Ministerio de Educación. ¿Cómo puede ser si encima pagan todavía? La educación es lo primordial que tiene que haber en un país si verdaderamente quiere crecer o simplemente quiere ser como en las épocas pasadas, en la revolución industrial, cuando solamente les enseñaron a poner unos tornillitos, unos pernitos y nada más. Total, no aprendés vos eso, y por poner un tornillo te pago 2 monedas y quédate callado. Eso es lo que quieren ahora. Si verdaderamente nosotros sentimos amor por las futuras generaciones que son nuestros hijos, transformemos esta vida en la que estamos atravesando ahora, que esto es mundialmente, no solamente es en la Argentina. Es como si no hubiera adelanto tecnológico, como que si estuviéramos retrocediendo 200 años atrás. Invierten para crear armas y matarse entre hermanos seres humanos, en vez de invertir para la salud, para la educación, para que cada hermano esté preparado. Eso, por ese derecho que las mujeres pidieron, un salario justo y tiempo de descanso para disfrutar en familia, que la familia es lo de vital importancia, para disfrutar en familia, decidieron. Porque, claro, los números hay que ver primero si hay buenos ingresos o no. Y decidieron encerrarlas y quemarlas. Y aparte a niños,
porque esas mujeres que trabajaban tenían niños y tenían un tipo de una guardería. Es necesario que cada uno de nosotros analicemos y veamos las historias. No nos quedemos dormidos, como lo dice el presidente actual. Despertemos en sabiduría, en conocimiento, para ayudarnos entre todos, que eso verdaderamente les va a dar orgullo y felicidad a cada uno de ustedes, porque si cada uno tiene y goza de una economía bastante buena y que les da para estar tranquilo en paz, denle gracias a Dios, y los que no creen en Dios, denle gracias al universo, que tienen esa posición, alcanzaron esa posición, pero tal vez se les brindó para que puedan ayudar a los otros. No se dice que los ayuden económicamente, sino emanando, irradiando una lucecita de amor, de paz, de armonía, de enseñarle, darle una voz de aliento en situaciones que tal vez tu compañero, tu amigo, tu amiga, tu comadre, tu compadre, o quien quiera, como quieran definirlo, cualquier ser humano, necesita tal vez una voz de aliento, una orientación que vos la tenés y él no la tiene. Vos tuviste la oportunidad de lograrla. Solo Dios sabe qué le pasó a la otra persona para no poder lograr y obtenerla. Pues esa es una ayuda. Para que no se repita esas cosas, precisamente es la lucha que hay en el humanismo para ir transformando nuestro ser e irradiar esa luz que tenemos cada uno de nosotros y alumbrarnos entre todos y vivir un mundo de armonía, para que no se repita esto que se celebra, no se celebra, se recuerda el 8 de marzo, Día de las Mujeres, por esas luchadoras que reclamaron sus derechos y son madres de familia y tuvieron que morir quemadas. Y no puede ser que ahora se siga repitiendo las mismas cosas, volviendo hacia atrás. Es necesario que verdaderamente escuchemos también estos testimonios para analizar y en qué les hace bien el humanismo, para que ustedes se puedan sumar. Bueno, buenas tardes. Un gusto conocerlas, chicas, pues nos conocemos de referencias, pero no personalmente, así que ahora es un pequeño contacto que empezamos a tener. Yo tuve también, como Cristina, obviamente un de dónde venir. A mí me interesó meterme en el Partido Humanista porque lo primero que me enseñaron o aprendí ahí era el tema de básicamente la posibilidad de ser feliz y de la libertad. Y porque en el año 1986 ya tenía 2 años el partido. Y yo conocí gente y me acerqué, y una vez hablamos sobre el tema del aborto en aquellos años. Y el Partido Humanista dejaba la posibilidad de la decisión en las mujeres. O sea, no estaba en contra del aborto. Yo venía de estar, yo en ese año estaba en 4º año del Colegio María Auxiliadora. Activista, aférrima del catolicismo, era catequista, iba de lunes a viernes a misa y había aprendido algunas cosas. Entre las cosas que aprendí era el tema del sufrimiento y del sacrificio como valores, y el tema del aborto como un crimen, como el peor de los crímenes de la humanidad. Entonces, cuando yo escuché que los humanistas eran pro aborto, dije, yo me voy a meter acá y los voy a hacer mi arma. Así, ese fue mi pensamiento. Después, cuando empecé a activar, qué sé yo, y empecé a conocer cosas y a darme cuenta de que no era por el sufrimiento y el dolor, sino por la felicidad, la construcción de la felicidad propia y de otras y de otros, y el tema de la solidaridad y el tema de, de conocerse a sí misma, de estar, digamos, muchos valores que se contraponían a lo que me venían enseñando en la iglesia. Bueno, me fui enojada, muy enojada de la Iglesia Católica. Me fui al otro extremo, por supuesto, como el péndulo de Foucault, de un extremo al otro. Pero bueno, ahí aprendí un montón de cosas que terminaron haciéndome quien hoy soy. Yo ahora estoy jubilada, pero activo hace muchos años en un montón de espacios y organizaciones, ¿no? A nivel sindical, como docente, fui miembro de la conducción de ATEN Capital,
en aquel momento en que hicimos la resistencia a la Ley Federal de Educación, ¿se recuerdan? En el año 97. Estaba en la conducción, cuando fue la represión, cuando vino después el asesinato a Teresa Rodríguez. Estaba en la conducción cuando mataron a Carlos Fuentealba, también en la capital, era la secretaria adjunta. Activé y armamos originalmente en el grupo de La Revuelta, la colectiva feminista de acá de Neuquén. Después me fui de ahí y estuve en las feministas desobedientes. Entonces imagínense que mi familia a mí me conoce como Marita, la que iba a la iglesia, la que iba a ser monja, y de golpe se encuentra con esta mujer o esta señorita de 18, 20 años, rebelde, discutiendo todo, poniendo todo, o sea, cuestionando todo, porque realmente me venían todos los cuestionarios. ¿Por qué a mí me toca limpiar todos los días la casa y no a mi hermano? ¿Por qué tengo que esperar a que él termine de estudiar para que yo empiece a estudiar? O sea, todo era un cuestionamiento permanente. Pero bueno, lo pude llevar a cabo sin dolor, sin sufrimiento, sabiendo que los privilegios eran para los varones, dándome cuenta de eso, pero sabiendo que era posible cambiar eso si lo hacíamos entre otras y otros y activando desde diferentes espacios. Más acá en el tiempo estoy activando en el foro permanente de la 2302, que es para defender a las niños, niñas y adolescentes, que es una ley que no se está cumpliendo, que en la provincia más rica supuestamente del país hay deficiencias de todo tipo, o sea, la plata está pero para muy pocos, para el pueblo no. Así que estoy en ese ámbito, estoy en el ámbito de defensa de la tierra, del río, de los territorios, estos momentos que están llevando a cabo los desalojos a los pueblos originarios, porque ahora esas tierras le pertenecen a los Emiratos Árabes, es tremendo lo que nos está pasando en la Patagonia. Estoy activando para la salud de los pacientes del hospital público y de la obra social a la que pertenezco. Estoy activando en grupos de salud mental que cada vez ni siquiera la medicación le están entregando. Así que bueno, todo el recorrido que he hecho ha sido siempre desde esas banderas que tomé a los 16, 17, 18 años, dándome cuenta además que en la participación política los partidos políticos tradicionales no eran como nosotras y nosotros. Por ejemplo, el hecho de reírse, o sea, reírnos por todo, frente a incluso frente a situaciones que no eran buenas, digamos, poder encontrarle la vuelta para poder reírnos y descargar, ¿no? Y no estar enojado, eso de la tensión, eso que le pasaba a los otros y a las otras compañeras y compañeros de los partidos políticos. Nosotros hicimos frente con el FRAL, no sé en qué año habrá sido. ¿Qué año fue? 1009. El primer frente con el FRAL fue en el 87 y el segundo fue en el 2005. Bueno, sí. Imagínate, en el 87, yo piba, 18, 19 años, con toda la... recién viniendo del ostracismo a la vida, a la felicidad, a la luz, la alegría, el chibi, y encontrarme con gente seria, formal, que hablaba de política y que nos veía a nosotros los jóvenes como estos pibes, y nosotras, así como estábamos, podíamos presentar oposición y decir lo que nos parecía y romperle la cabeza en algún punto de vista desde el lugar que las cosas que le decíamos le preguntábamos de lo establecido básicamente. Así que la mitad nos tomaba en cuenta, la otra mitad no sabían qué pensar de nosotros, no sabían cómo tratarnos, o sea, viste, los desestabilizábamos bastante. Pero bueno, el hecho de estar en un partido que era, nosotros nos decíamos, el Partido Humanista mucho más que un partido. ¿Y por qué era mucho más que un partido? Porque nosotros teníamos otra forma de activar, de estar, de participar, que tenía que ver con nuestros trabajos internos, ¿no?
porque sin la preparación de saber quiénes somos y para dónde vamos, es muy complejo sostenerse en ese mundo que empezamos a construir y hasta el mundo que tenemos hoy acá con estas situaciones, ¿no? El hecho de haber trabajado la metodología de la no violencia como distintivo, ¿no? Como que es una bandera que no muchas ni muchos levantan, que la no violencia es fuerza, y decir, ¿cómo? El cuestionamiento, ¿cómo va a ser fuerza la no violencia? Y digo, bueno, si lo más fácil para vos frente a un enojo es querer romper todo, y cuando frente a esa misma situación estás atenta y te das cuenta que romper todo no es la solución, obrar sin violencia es justamente la fuerza que necesitas para que las cosas puedan cambiar. Si no, perdés toda posibilidad de ser o de dar la batalla o de intentar continuar, porque además no tenemos las fuerzas para romper todo como quieren o dicen algunos, ¿no? Así que bueno, mi manera de ser humanista está en todos los ámbitos de mi vida, teniendo en cuenta eso, ¿no? La metodología de no violencia y nuestro saludo histórico hermoso que seguimos tratando de sostener y poder difundir, que es paz, fuerza y alegría. También para ti, gracias. Bien para ti. Bueno, ahí precisamente estábamos escuchándola, un testimonio precisamente de Antonia que, bueno, tal cual escucharon ustedes, el humanismo es mucho más que un partido, porque verdaderamente lo que se está buscando es cambiar la historia de que se viene dando generación tras generación. Entonces, en el humanismo ustedes tienen la oportunidad de poder transformar su ser, que es lo que está dándose. Por eso es que es más que un partido. En la época cuando estaba Asilo, muchos le dijeron por qué él no se presentaba para postularse como presidente, y precisamente en el humanismo lo que se quiere eliminar es el egoísmo, ese centralismo que hay solamente individualista, de uno solo. Entonces es la lucha interna que vamos entre todos transformando ese ser, pensando en el otro ser, porque verdaderamente si él hubiera querido fácilmente se presentaba y se postulaba, pero por eso digo, es mucho más que un partido, porque lo que estamos viendo primero como primer factor y valor humano es el ser humano, no las cosas transitorias, efímeras, pasajeras, sino el ser humano, que tiene el primer valor y que tiene que darse ante cualquier cosa. Ya después vendrán las demás cosas, se irán sumando, se irán añadiendo, pero como principal objetivo es el ser humano. Pero bueno, vamos a otro tema musical y luego vamos a precisamente el tema del oído que quiero darle. Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. Bien, mis queridos amigos, amigas, jóvenes, señoras y señores, verdaderamente ese tema musical, que hubiera sido si no te hubiera conocido ustedes, que hubiera sido si ustedes no hubieran conocido Sin pelos en la lengua. Así que una alegría enviarles saludos desde Buenos Aires, Argentina, a toda esa gente linda que sigue sumándose a escuchar la 1480, tu voz en radio y tu programa favorito Sin pelos en la lengua. Bien, hoy vamos a abordar el tema ¿qué es el oído? ¿Para qué sirve y cuál es su función? El oído es un órgano que capta y transmite sonidos al cerebro. Eso entiéndanlo perfectamente bien, ¿eh? Es un órgano que capta y transmite sonidos al cerebro. Nos brinda información, ¿eh? Es un sentido fundamental que nos permite comunicarnos y disfrutar de los sonidos. Si verdaderamente no tuviéramos oído, ¿qué sería, no? No estuviéramos escuchando al loco de Sin pelos en la lengua, o no estuviéramos comunicándonos. ¿Para qué sirve el sentido del oído? El oído es uno de los órganos del sentido altamente conectados con la comunicación y es de vital importancia para las relaciones interpersonales y de aprendizaje. El oído humano
es el órgano que ayuda a sintetizar todos los sonidos, ruidos y diferentes vibraciones sonoras que existen en nuestro medio ambiente. Ustedes se preguntarán ¿por qué traigo el oído? Porque con el oído nosotros oímos, escuchamos cada cosa, ya sea noticia, sea música, pero sirve precisamente para comunicarnos, para conectarnos entre nosotros. Pero, ¿de qué manera tenemos que utilizar cada parte de nuestro organismo, cada parte de nuestro cuerpo humano? Sin el funcionamiento de cada órgano que compone nuestro cuerpo humano, verdaderamente no podríamos analizar, sintetizar, ya sea la información, ya sea un documental, ya sea lo que te habla tu mamá, tu papá, tu hermano, no podríamos, ¿verdad? Pero es necesario humanamente poder utilizar muy bien cada parte de nuestro cuerpo humano, porque sin ello, verdaderamente, la función de nuestra vida diaria fuera un caos. Vamos con este otro tema que les traje, que es el miedo. El miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria derivada de la adversión natural al riesgo o la amenaza manifestada en todos los animales. Lo incluye al ser humano. El miedo que tenemos, que solemos tener verdaderamente, es algo fuerte y que a veces nos va presionando. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estar a reflexionar yo? ¿Por qué? Siempre en cada programa y cada miércoles. ¿Por qué los invito a reflexionar? Porque es necesario pensar, analizar, reflexionar sobre nuestro propio accionar que vamos desenvolviendo y que vamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros. Es necesario analizar y lastimosamente solo miramos lo malo de otros, pero debemos pensar que lo malo no solo se muestra en gritos o violencia, sino que a veces se encuentra escondido detrás de un escritorio, sellos, documentos disfrazados de burocracia. Eso quiero que lo entiendan, disfrazado de burocracia. Lo malo y lo más aterrador no es un tirano cruel, sino personas comunes que ejecutan órdenes sin analizar, pensar y reflexionar sobre los resultados y consecuencias de sus actos. Solo nos imaginamos y pensamos que lo malo y terrible es cuando vemos a una persona violenta, gritando, golpeando, pero la realidad, mis queridos amigos, la realidad es que es una oficina limpia, muy ordenada, un hombre de traje revisando documentos, sellos, papeles, y los envía a otra sección. Es persona no grata. Esa persona no es que grita, no golpea a nadie, no ve sangre, pero con cada firma envía personas sin pensar en lo que significa su destino. Ese hombre no odia a nadie, no es solo un sádico, cree que está haciendo su trabajo y así, sin levantar una sola arma, aporta a la maquinaria del horror. No porque sea una persona cruel, malvada, sino porque nunca se detuvo a pensar, a analizar y reflexionar su accionar que va a destruir a una familia. Eso es lo que verdaderamente todos debemos analizar y reflexionar, motivo y causa de por qué les traigo la reflexión. Así que nada, hemos llegado precisamente al final de nuestro programa Sin Pelos en la Lengua, como es habitual cada miércoles. Vamos a darle el agradecimiento a nuestro querido patrocinante, como es el Chiflado Motos, Maxi González, y de igual manera a Comida China, a Víctor y Marcos Cueva, y también a Carlos Heredia y a Jacqueline Espíndola del Escondite del Camba. Bueno, ha sido un verdadero placer estar frente a los micrófonos. Quien les habla, Eduardo Espíndola Durán, y quien está en los controles técnicos, nuestro querido amigo y hermano latinoamericano Marcelo Almirón,
que será hasta el próximo miércoles. Chao, chao, chao. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. No son campos minados lo que anhelo, ni los cielos enturbiados de terror. No se compra la justicia, desterramos la avaricia, defendemos los derechos por amor. Es tiempo ya de igualdad, es tiempo ya de la nueva humanidad. Nuestro lema con urgencia es la paz, la no violencia. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con la... Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con la nueva humanidad.